Hermanos amigos, Dios les bendiga. Vamos hoy a compartir esta palabra que el Señor nos está brindando en esta hora. Es una palabra para adorar a nuestro Dios, para glorificar su santo nombre. En días pasados yo traté un tema que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que tiene que ver con lo que va a pasar después del arrebatamiento de la iglesia. Por eso vamos a ver algunos aspectos del arrebatamiento, pero lo que nos motiva hoy es hablar sobre qué va a pasar después del arrebatamiento de la iglesia y que nosotros entendamos por qué para muchas personas que son expertas en el conocimiento bíblico estamos en los tiempos finales, ¿sí? Muchas personas que conocen la Biblia y que son muy estudiosos, teólogos y predicadores de la palabra, dicen que estamos en los tiempos de Lot. Y cuando dicen que estamos en los tiempos de Lot, muchas personas nos preguntamos ¿y qué es los tiempos de Lot? ¿A qué se refieren cuando dicen que estamos en los tiempos de Lot? Bueno, miren, el Señor, cuando quiere darle un mensaje a su pueblo, si las personas encargadas para dar el mensaje no lo dan, pues entonces Él le da su palabra a quien Él quiera, ¿cierto? Tenemos el caso muy reciente, donde por un lado muchos predicadores están hablando de que estamos en los tiempos de Lot y que el tiempo del arrebatamiento de la iglesia está muy cerca, y pues hay una coincidencia, ¿no?, entre lo que están predicando los predicadores de la Biblia y lo que están diciendo algunos científicos. Hay una coincidencia muy grande y por otro lado hay predicadores que hoy se han dedicado a hablar solo de la prosperidad, que Dios te va a dar muchísimo dinero, que Dios te va a dar muchísimos bienes, que te va a bendecir, pero no quieren hablar sobre lo que Dios quiere que se hable. Entonces, Dios ha colocado su palabra en los mismos incrédulos. Es tremendo eso, ¿no? Porque Stephen Hawking ha declarado que Dios no existe, o sea, es ateo, pero qué raro, ¿no?, que esta persona que dice que Dios no existe, que no cree en Dios, sea quien diga y afirma que a la Tierra solamente le quedan 50 años. Tremendo. O sea, si él dice que a la Tierra le quedan 50 años de vida, entonces al hombre ¿cuántos años le quedan en la Tierra? Porque antes de que la vida se extinga en la Tierra, pues entonces el hombre dejará de existir en ella, ¿cierto? Porque se acaban los alimentos, porque está afectado por las epidemias, por los terremotos, bueno, lo que se llaman desastres naturales.
Ah, pero por otro lado, existen predicadores que están alertando a la humanidad de que se preparen porque la venida de Cristo está muy cerca. Porque las señales que están descritas en la Biblia se están cumpliendo. Porque Jesucristo no dijo cuándo iba a ser su venida. Porque Él dijo en su palabra que de la venida de Él solo el Padre la sabía, porque no había sido dada ni a los ángeles. ¿Ve? Entonces, la única manera de aproximarse a la venida de nuestro Salvador es las señales que se dejaron en la Biblia. ¿Sí? Pero ¿qué dice la Biblia al respecto de los últimos días? Dice la palabra en el capítulo 17 de Lucas, en el versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Esta sería una advertencia, ¿no? Tremendo. Dice la palabra que todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Cuando escuchas esta palabra dices, bueno, ¿y qué era lo que pasaba en Sodoma? ¿Qué era lo que pasaba en los tiempos de Lot? ¿Sí? Vamos a verlo estudiando la palabra. Dice la Biblia en el capítulo 19 del libro de Génesis. Dice la palabra en el capítulo 19, versículo 1. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Mire, parece como si esta charla fuera normal, ¿cierto? Pero no es una charla normal. Porque conocer para usted y para mí, pues puede ser saludar a alguien, presentarse ante alguien y hacerse amigo de esa persona. Pero para la lengua de esa época, conocer significa violar, tener relaciones violentas con la persona. Eso significa conocer.
conozcamos. Entonces, mire usted que dice la palabra que rodearon la casa desde el más joven hasta el más viejo. ¿Qué significa esto? La persona más joven, la juventud puede empezar, digamos, a los 12 años, ¿cierto? O sea, desde el joven, desde el más joven hasta el más viejo rodearon la casa para violar a los ángeles que llegaron a casa de Lot. ¿Ve? En esa época, en esa tierra, se practicaba la sodomía, el homosexualismo y cantidad de abominaciones. La gente era violenta. Amadores de sí mismos. Entonces, es tremendo porque dice la palabra que estos varones, mire que eran varones, ¿no? Los que rodearon la casa, varones, y dice la palabra varones porque deja de lado a las mujeres, ¿cierto? Solo varones, desde el más joven hasta el más viejo. Sigamos leyendo para que usted entienda de qué se trata la palabra y qué es lo que realmente significa. Dice entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Mire, la cosa estaba tan tremenda que Lot, en busca de proteger a las personas a las que le había ofrecido abrigo, su techo, prefirió ofrecerle a sus hijas que eran vírgenes, según lo dicho por él. Pero mire, era tal la aberración que estas personas no aceptaron la propuesta de Lot, sino que empezaron a agredirlo, buscando que les entregara a los varones que ellos habían visto. Sigamos leyendo para que usted siga entendiendo. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Mire, empezaron a agredirlo estando Lot adentro. Desde afuera empezaron a agredir. De tal manera que dice la palabra en el versículo 10: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Entonces, mire usted, devolvámonos ahora, porque yo había dicho que la palabra conozcamos para usted y para mí es presentarse ante alguien, hacerse amigo de alguien, ¿cierto? Para nosotros no es una palabra mala, ni con mal significado, pero para la lengua de Sodoma, en esa época, esa palabra conozcamos
significaba violar a alguien, tener relaciones violentas con alguien. Eso significaba la palabra conozcamos. ¿Ve? Entonces, por eso dice la palabra que en los tiempos en que Jesús venga por segunda vez a la tierra, será como en los tiempos de Lot. Mire que Jesucristo dijo esta palabra hace más de 2000 años, y precisamente por eso es que hablan los entendidos de la Biblia que el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca, porque la maldad del hombre se ha aumentado y se parece mucho a esas épocas. Hoy en día usted ve que ha tomado mucha fuerza la ideología de género y que alguien diga algo de un homosexual. Bueno, yo recuerdo que cuando yo presté servicio militar, a los negros nos cogía ya un oficial del ejército y con una aguja decía que iba a ver si nosotros teníamos, que la sangre de nosotros era igual de roja que la de ellos, y nos chuzaba con la aguja en la mano para ver si salía sangre de las manos. Era tremendo. Y todo eso tocó vivir en esa época, y nadie hablaba de discriminación racial. Pero vaya, diga algo hoy en contra de una persona de estas y a la cárcel se va uno. Y esto es tremendo. Eso no estoy discriminando a nadie. De hecho, yo mismo he sido una persona discriminada. Fui discriminada por mucho tiempo en el ejército, en la policía. Entonces no créame que no tengo corazón para discriminar a alguien, ¿sí? En esa época la maldad del hombre fue muy grande, y por eso Dios destruyó a esa ciudad. Mandó fuego y azufre sobre la ciudad porque la maldad del hombre se aumentó. En esta época vemos lo mismo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la homosexualidad? Dice la palabra que los borrachos, los afeminados, los que se acuestan con hombres, y las mujeres que cambiaron la costumbre del hombre no entrarán al reino de los cielos. Entonces la maldad se aumentó, y por eso sobrevino juicio sobre esa ciudad. Los entendidos de la Biblia hablan que estamos en esa época. Pero ¿qué va a pasar en esa época? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo será eso? Lo primero que tenemos que tener claro es que el Señor no retarda su venida como muchos la tienen por tardanza, sino que dice la palabra que Él espera, tiene paciencia, porque no quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno se pierda, quiere que todo el mundo se salve. Entonces el Señor es paciente, porque su misericordia es infinita.
Mire, primero va a llegar el arrebatamiento. El arrebatamiento, yo he escuchado a muchos predicadores que hablan del arrebatamiento y dicen que el arrebatamiento de la iglesia llega y, y que primero se despertarán o resucitarán los muertos, como dice la palabra, y que los vivos seremos transformados y en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí?, seremos llevados al cielo. Bueno, porque lo dice la palabra. Pero se olvidan de que existen razones para asegurar que el arrebatamiento no se da en una sola etapa, que el arrebatamiento tiene 3 etapas. Yo esta predica ya la había hecho en días pasados. Usted la puede buscar en YouTube, en Facebook. Porque el arrebatamiento es tratado en la Biblia como una cosecha. Y las cosechas más frecuentes que se daban en esa época, el trigo, la uva, sobre todo la cosecha del árbol de la vid o de la uva, como lo conocemos nosotros. Y yo en esa predica explicaba que la maduración de la uva se da en 3 etapas, ¿sí? Y que el arrebatamiento tiene 3 etapas. En una primera etapa, el Señor se lleva las primicias, los frutos que maduraron con mayor rapidez, los que a la venida del Señor ya están maduros. Esos son las primicias que van con el Señor. La segunda etapa del arrebatamiento, dice la palabra en el libro de Mateo, que cuando ocurren estas cosas, los que estén en Judea huyan a los montes. Dice la palabra. Y dice en el libro de Apocalipsis que la serpiente, que es el anticristo, perseguía a la mujer es la iglesia, y que de su boca salió agua como de un río para alcanzar a la mujer. ¿Y esa agua qué es? Pues el ejército del anticristo que va en busca de la iglesia. Pero dice también la palabra que a la mujer le fueron dadas las alas del águila para que no fuese alcanzada por la serpiente. Esa que sale en huida, a la cual persigue el anticristo, es la iglesia que se quedó del arrebatamiento, que no estaba madura cuando el Señor vino. Esa es la que sale a huir a los montes, los que conocieron la palabra y la entendieron, se preocuparon por estudiar la palabra, y al ver que no fueron arrebatados, aprovecharon y salieron en estampida para el monte para que el Señor los guardara, ¿sí? Y la Biblia dice por cuánto tiempo los va a guardar. ¿Ve? Como le digo, ya esto ya hace parte de una prédica pasada, pero es bueno recordarlo en esta prédica, porque vamos a tratar de entender qué es lo que va a pasar en el fin de los tiempos. La tercera etapa del arrebatamiento, dice la palabra del Señor que el anticristo, furioso porque no pudo dar alcance a la iglesia, se vino a hacer guerra contra los que guardan la palabra de Dios,
en los pueblos y en las ciudades. Estos son los de los que se dice que serán atormentados y pasados por la guillotina, porque no obedecieron la palabra de Dios. Bueno, muchos no la van a obedecer porque como fueron adoctrinados, preparados para una sola venida del Señor, pues entonces ellos, al quedarse del arrebatamiento, pensaron que ya estaban condenados. ¿Ve? Porque no entendieron la palabra y no se preocuparon por, por escudriñar más, no quisieron quedarse, no quisieron, perdón, eh, escudriñar y escudriñar la palabra, sino que se quedaron con lo que les dijeron. ¿Ve? Y uno no se puede quedar con lo que le dicen. Uno tiene que colocar la palabra delante del Señor y pedirle al Señor que lo guíe y que le enseñe su palabra. Y cuando tú le dices al Señor que te guíe y que te enseñe y que te instruya y que te capacite, que traiga a ti espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, pues el Señor va a venir y va a traer espíritu de sabiduría y espíritu de revelación a ti y te va a revelar su bendita palabra. Eso es lo que va a pasar. Entonces vas a poder entender la palabra de Dios mejor. ¿Ves? Y la palabra no está escondida. Lo que está escondido es el entendimiento de la persona que no se preocupa por pedirle a Dios que abra el entendimiento de él. Eso es lo que está pasando. ¿Ves? Entonces la tercera etapa del arrebatamiento es lo que dice la palabra, que como no pudo darle alcance a la iglesia, el anticristo se devuelve a hacer guerra contra los que están en los pueblos y en las ciudades. Bueno, dice la palabra que después de este tiempo del arrebatamiento van a haber 3 años y medio de paz, supuesta paz, y 3 años que van a ser muy violentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestro Señor Jesucristo, después de terminados los 7 años, después del arrebatamiento, va a venir a hacer guerra contra el anticristo y su ejército. ¿Ve? Y por eso dice en el libro de Job, en segunda de Pedro, dice la palabra: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mire, todo va a ser destruido. Y el Señor va a traer cielo nuevo y tierra nueva. Porque, según el libro del Apocalipsis, la nueva Jerusalén bajará del cielo. Y viviremos con el Señor por 1000 años en esta tierra. Todos aquellos que hayan creído en que Jesucristo es Dios, porque recuerde que la palabra dice que toda rodilla
de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, se doblará y reconocerá que Jesucristo es Dios. Entonces, el final de los tiempos está cerca. Estamos en los tiempos de Lot porque eso es lo que podemos ver todos los días. Eso es lo que usted puede ver todos los días. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Mire, la palabra de Dios no se equivoca. Y si usted mira, y en estos tiempos hay lobos que se disfrazan de ovejas. Tremendo. Gente que te abraza y te besa y te clavan el puñal por las espaldas. Es tremendo. La palabra de Dios no se equivoca. Por eso, hoy es fácil tomar la decisión. Porque hoy basta con que tú dispongas tu corazón y entregues tu vida a Cristo Jesús. Y serás salvo tú y tu casa. Después del arrebatamiento, vas a tener una oportunidad. Muchos dicen que no hay oportunidad después del arrebatamiento. Pero yo he tomado la decisión de no creer en esa palabra. Porque yo creo más en la palabra que dice que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo creo que el Señor no solamente le da oportunidad a mis familiares y a los tuyos en este tiempo, sino que además, después de que llegue el arrebatamiento, cuando ellos vean que desaparecimos de este mundo y que les predicamos la palabra a ellos siempre y les dijimos siempre que la iglesia se iba a ir con el Señor, y a pesar de que ellos en esa época se burlaban y se reían cuando tú les predicabas la palabra diciéndoles que el arrebatamiento estaba cerca y que íbamos a ser llevados por nuestro Señor Jesucristo a los cielos, ellos se burlaban y se reían y decían que estamos locos, ¿sí? Pero en esa época, cuando ellos vean que era cierto, entonces van a creer. Y van a tener una oportunidad de arrepentirse. Y como ellos no quisieron creer, pues ellos definitivamente, muchos de ellos no se van a ir para el monte para que el Señor los guarde, sino que se van a quedar en las ciudades y nada los va a hacer cambiar de parecer con respecto a la fe que ahora mora en ellos, y van a preferir morirse antes que colocarse la marca de la bestia, y ellos van a pasar por la guillotina. Pero grande premio van a tener. Grande premio van a tener los que mueran por la guillotina, los que mueran torturados. Grande premios van a tener, porque la Biblia lo dice, que ellos gobernarán con Cristo.
eh, es tremendo porque eh, muchos predican que la única oportunidad es ahora y que después no va a haber oportunidad. Y es triste eso porque eso eh, lo que hace es que a muchas personas que le son fieles al Señor hoy y que el día del arrebatamiento no van a estar, porque acuérdate que nadie que esté en pecado va a ser arrebatado. Y a ti te digo que crees que ya tienes la salvación asegurada. No es así. Ninguno de nosotros la tenemos asegurada así, pues, el arrebatamiento como tal. Tenemos la oportunidad de irnos con el Señor, pero irnos en el arrebatamiento, el día del arrebatamiento de la iglesia, pues es posible que no, porque la palabra es muy clara. La palabra dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Y yo le voy a colocar un ejemplo. El pastor X es un hombre de Dios, un hombre que se ha ganado miles de almas para Cristo, pero el día del arrebatamiento tuvo un disgusto con alguien de la congregación, porque no se hizo algo conforme a él lo había ordenado. Y a pesar de que ese alguien vino y le pidió perdón, no lo quiso perdonar porque se dejó llevar por la ira ese día. Y fue un momento nomás. Pero es que en ese momento llegó el arrebatamiento. Entonces no se fue, porque no quiso perdonar. ¿Y la Biblia qué dice con respecto al perdón? La Biblia es clara. La Biblia dice que si no perdonas a tu prójimo, Dios tampoco te perdona. Y acuérdate de una cosa, Dios no hace acepción de personas. Puede que hayas ganado, pero miles de almas para Cristo. Pero si no perdonaste al hermano que te pidió perdón en ese instante y en ese mismo instante vino el arrebatamiento, pues no te fuiste, te quedaste. Y eso no quiere decir que no tengas una oportunidad de irte con el Señor. Y que prediques tú que el arrebatamiento es una sola oportunidad, pues entonces terminas creyéndotelo tú mismo. Y entonces va a acontecer que también te vas a quedar de aquellos que huyeron hacia el monte para que el Señor los protegiera. Porque te creíste lo mismo que dijiste, lo mismo que predicaste. ¿Ves? Entonces qué bueno es que si estás escuchando esta palabra, pues le prestes mucha atención y vayas a la Biblia y empieces a escudriñar. Yo en la prédica que hice anteriormente, traté el tema con los versículos de la Biblia correspondientes al tema, y qué bueno fuera que escudriñaras la palabra para que entonces entiendas que el arrebatamiento es una cosecha y que en una cosecha hay unos frutos que se maduran primero que otros, y entonces esos se llaman primicias, y las primicias pues se cosechan primero porque son primicias. Es sencillo. Pero que los otros también van a ser cosechados, pero todo a su debido tiempo. Entonces, amado amigo, amada amiga, lo invito para que usted escudriñe la palabra, porque yo puedo estar equivocado con respecto a lo que digo, o usted puede entender mal lo que yo digo. Yo respondo por lo que yo digo, por eso respondo yo. Pero usted responde por lo que usted entiende. ¿Ve? Muchas veces uno dice Pedro, pero la otra persona escuchó Pablo. Entonces la persona dice que yo no llame a Pedro, sino que llame a Pablo. ¿Ve?
Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad que me das de predicar tu bendita palabra. Te ruego que seas tú, Señor, bendiciendo cada persona que escucha esta palabra. Llénalos, Señor, con tu poder y tu gloria. Bendícelos a todos y a sus familias, Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. La gloria es para ti, Señor Jesús.